¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien, gracias. Bueno, qué bueno. ¿Cuáles son los exámenes? Buenos días. Ya menos son los exámenes, ¿no? ¿O todavía no? Buenos días. El jueves. Llegamos. Pues ni modo, así es esto, ¿verdad? Pues, no hay de otra. Muy bien. Bueno, esta semana que revisaron de su materia de física 4. No vieron nada de física esta semana. ¿Están todos dormidos? Pues ya terminamos con el 32 del Resnick y apenas empezamos con el 33. Bien. ¿Así todos o nada más el compañero Leonardo? Pues nosotros empezamos a ver análisis de circuitos. Okay. ¿Y los demás? Tampoco nada más hay dos aquí. La IDO, mis circuitos apenas. Ok. Me imagino que todos igual. Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla y pues vamos a ver justamente arreglos de circuitos. Bueno, arreglos de resistencias. ¿No? Ya todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, entonces, primero que nada, y antes que todo, ¿vimos la semana pasada la ley de Ohm o no la vimos? Sí, la vimos. Bueno, nada más repasando, la ley de Ohm dice que B es igual a R por I, ¿no? ¿Quién me puede decir matemáticamente hablando qué me está diciendo esta relación? Que la resistencia es según yo era directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la intensidad de corriente. No. O sea, más o menos va por ahí, pero no así. ¿Hay más? ¿Nadie? ¿No? Ay. Ok. Más o menos va por ahí lo que dijo el compañero, pero en este caso la intensidad de corriente es directamente proporcional con el voltaje, dado que ambas son en ciertas situaciones funciones del tiempo.
Digo, evidentemente muchas veces son constantes, pero hacer funciones del tiempo se dice que son directamente proporcionales. Y pues la relación de proporcionalidad que comparten es justamente la resistencia, es decir, que si nosotros ponemos una gráfica de, que sería voltaje contra intensidad de corriente, ¿qué veríamos nosotros en una gráfica así? ¿Veríamos un comportamiento lineal? Efectivamente. Es decir, vamos a ver aquí una línea recta, cuya pendiente sería ¿quién? La resistencia. Efectivamente. Entonces, pendiente es nuestra resistencia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una mayor resistencia? La pendiente aumenta, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que a mayor resistencia, la corriente va a disminuir, ¿no? Sí. Menor resistencia, la corriente va a aumentar, ¿no? Entonces podemos decir que nosotros tenemos un circuito, por ejemplo, así. No, así. Vamos a poner aquí una fuente de voltaje, ¿sí? Una pila. Vamos a poner un switch y una resistencia. Okay. Entonces tenemos esta resistencia R, nuestro voltaje B, y por aquí va a fluir una corriente I. Claro, cuando cerremos el circuito. Entonces dijimos, a mayor resistencia, menor corriente, ¿no? Sí. Entonces, al no haber, vamos a borrar el switch, vamos a cerrar el circuito. Entonces, al no haber corriente aquí, ¿cómo podría interpretarse este circuito? Entonces, supongamos que hacemos la corriente que tiende hacia infinito, entonces la corriente va a tender a cero. Cuando no hay corriente en un circuito, ¿cómo podemos interpretar ese circuito? Que está abierto. Exactamente, que es un circuito abierto. Y ahora al revés, bueno, vamos a poner aquí que es un circuito abierto. En cambio, si nosotros tenemos aquí a menor resistencia, mayor corriente. Entonces, si la resistencia tiende a cero, la intensidad de corriente va a tender a infinito o al valor máximo que pueda dar la fuente de voltaje, por lo tanto es como si tuviéramos que ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Si nosotros tendemos la resistencia hacia cero, es decir, como si no hubiera una resistencia, la intensidad de corriente tiende a ser infinita o el valor máximo que pueda dar una fuente de voltaje.
En ese caso podemos interpretar a un circuito eléctrico como ¿qué? ¿Cerrado? Ajá, pero o sea, es un circuito cerrado, como este que tenemos aquí, pero si no hay resistencia, es como si nosotros tuviéramos un cable aquí, y es decir que hay un... ¿Qué pasa cuando ustedes meten las manos a un contacto sin protección? Un cortocircuito, efectivamente. Un cortocircuito. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora ya que establecimos lo que es un cortocircuito, bueno, más bien no hemos establecido eso, nada más vimos la analogía. ¿Qué pasa si yo agarro aquí una terminal, le pongo un cable por aquí y lo paso así? Es decir, aquí estoy haciendo un cortocircuito. ¿Qué va a pasar con la resistencia? No pasa corriente. Efectivamente, no pasa corriente por ahí. La corriente siempre busca, eso es importante, pero lo voy a poner con letra aquí de la compu, le voy a poner la corriente siempre busca el camino más corto hacia pues sería aquí la tierra del circuito. La tierra, pues en este caso sería como la terminal negativa de la fuente. Sale es como un punto en común del circuito. Ya si nos quisiéramos poner estrictos, pues tendríamos que poner aquí abajo el símbolo de tierra. Aquí. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? La Tierra sería como la otra terminal negativa, ¿no? O sea, digamos, yo tengo una terminal positiva aquí en la pila y luego la terminal negativa. La Tierra es la terminal negativa, ¿no? En la mayoría de los casos, sí. Pero puede haber casos en los que yo tenga más de una fuente de voltaje o tenga una fuente de corriente y yo necesite indicar dónde hay un común. O sea, este símbolo me indica dónde hay un común, o sea, una tierra física, por así decirlo. O sea, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas, no sé si se han fijado que hay, pues, cuatro cables, 2 blancos, 1 negro y 1 verde. Entonces, los blancos me indican la fase, porque son circuitos de corriente alterna. Entonces, los blancos me indican la fase, que son donde pasa la corriente. El negro me indica un neutro y el verde me indica una tierra física. Esa tierra física es el común. ¿Por qué? Porque hay circuitos donde yo utilizo tanto corriente alterna como corriente directa. Entonces, yo utilizar esos dos tipos de corriente debo indicar dónde hay un común a donde la corriente vaya a llegar en dado caso de que haya un cortocircuito. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Sí, sí. Entonces, no siempre va a ser el negativo de la fuente, aunque la mayoría de representaciones de este tipo, sí. Muy bien. Entonces, en un arreglo de resistencias vamos a tener pues 2 elementos importantes. Entonces vamos a suponer aquí que yo tengo, por ejemplo, este arreglo. Muy bien. Entonces yo tengo mi fuente de voltaje, R1, R2, R3, y por aquí fluye una corriente I. Entonces esos 2 elementos importantes son los que, bueno, no sé si ustedes hayan escuchado ya los de sistemas, obviamente, pero los demás, las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff. No. ¿No? Ok.
para la resolución de circuitos existen estas leyes que nos van a ayudar en dado caso, o sea, por ejemplo, en este arreglo, obviamente, pues, nosotros podemos reducir las resistencias, ya sea que estén en serie o en paralelo, que ahorita vemos cómo se resuelven, que me imagino que ya han de saber. Pero en dado caso que tengamos más de una fuente de voltaje o ciertas resistencias que no pueden simplificarse, tenemos un circuito abierto, utilizamos las leyes de Kirchhoff para resolver tanto para corrientes como para voltajes en este circuito. ¿Sí? Entonces, las leyes de Kirchhoff, que si mal no recuerdo si se escribe, si no, pues lo pueden buscar en internet y ya me corrigen. Pero bueno, las leyes de Kirchhoff están tanto relacionadas a corriente como a voltaje. Cuando nosotros queremos resolver para corrientes, utilizamos nodos y para el voltaje utilizamos mallas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un nodo? Donde se juntan más de dos terminales. Un nodo es un punto donde se encuentran dos o más elementos. Entonces, esto de aquí es un nodo. Esto de aquí también podría ser un nodo, solo que como están R2 y R3, pues no lo vamos a contar. Entonces, podemos contar donde se juntan más de 3 elementos. Entonces, tenemos un nodo aquí. Tenemos un nodo aquí. Entonces, en ese nodo, ¿qué va a pasar con la corriente? Vamos a nombrar aquí N1 y N2. Entonces, en N1 y N2, disculpen por las sirenas, si es que se escuchan. ¿Qué pasa con la corriente? Se divide. Ok, se divide, muy bien. ¿Se divide en partes iguales o se divide en distintos valores? Diferentes, ¿no? ¿De qué depende? De la resistencia. Así es, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces, la primera ley de Kirchhoff, que trata de corrientes, esa primera ley me dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. ¿Vale? La suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. Muy bien. En este caso, al nodo 1, la corriente I va a entrar al nodo. Y de este nodo van a salir otras dos corrientes, que pues yo les voy a llamar I1 e I2. Entonces, según la primera ley de Kirchhoff, la suma de estas dos corrientes, I1 más I2, va a ser igual a la corriente, pues total, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, si vemos aquí, lo que está pasando es que cuando yo tengo un nodo, es decir, yo tomo
vamos a decir, tomo ese nodo y lo divido en otros dos y hago esos dos, lo voy a poner así, hago esos dos cables paralelos. Entonces, en paralelo, las corrientes son diferentes, ¿verdad? Vamos a anotar así como notas importantes. En paralelo, la corriente es diferente. Y por lo tanto, en serie, ¿qué va a pasar con la corriente? Es la misma. Uh-huh. La corriente es la misma. Es decir, tanto en R2 como en R3 va a fluir I1. Y si vemos aquí, I1 va a fluir por todo el circuito, bueno, por todo este cable, y va a regresar aquí al nodo 2. Igualmente con I2 va a recorrer la resistencia y va a regresar otra vez aquí a el nodo 2. Y por lo tanto, si yo tengo a I2 y a I1 entrando al nodo 2, ¿qué corriente va a salir de aquí? I1. Más bien, o bueno, I. Y nada más, ¿verdad? Uh-huh. Sí, por la misma ley, o sea, me está diciendo que las que entran en este caso son I1 e I2 y la que sale tiene que ser la suma de ambas. Tenemos un mensaje en el chat. I1 no, porque bueno, es que también debí ponerle su índice a esto, ¿verdad? Vamos a llamarla I total. Para no confundirnos. I total. Muy bien. I total. Muy bien. Entonces, en paralelo, la corriente es diferente y en serie la corriente es la misma. Ahora, análogamente con el voltaje, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Estamos todos de acuerdo? Va a ir ¿Mandé? va a ir disminuyendo. No. Okay, vamos a verlo desde otra perspectiva. Entonces voy a jalar el circuito para acá. Lo que voy a hacer ahora es tomar las terminales de mi batería, las voy a poner aquí. Entonces aquí tengo un más y aquí tengo un menos. ¿Vale? Porque ustedes saben que al voltaje también se conoce como diferencia de potencial, ¿no? Sí. Muy bien, entonces ahí tengo mi diferencia de potencial que podemos verlo como una altura, ¿vale? Entonces voy a agarrar mi circuito, aquí tengo mi nodo 1, y aquí mi resistencia, aquí está el nodo 2. Me vuelvo para acá. ¿Vale? O sea, lo que estoy haciendo aquí no voy a poner otro nodo, simplemente estoy estirando este cable de aquí. Y entonces aquí va a haber una resistencia y otra resistencia. Lo voy a poner un poquito más arriba para que alcance el espacio. Muy bien. Entonces, como les había dicho, el punto de separación entre estas dos terminales también se podría considerar como un nodo. En el análisis no lo consideramos porque las resistencias están en serie y no tiene mucha aplicación. Pero en este caso sí lo vamos a ver. Entonces, haciendo la analogía de que la diferencia de potencial la podemos ver como una altura, podemos ver que esta resistencia de aquí está a la misma altura, ¿no?
¿Sí? Sí. Ok. Entonces, la diferencia de potencial entre en esta resistencia que es R1, es R1, R2 y R3. Entonces, la diferencia de potencial que hay ahí es justamente V. ¿Por qué? Porque está a la misma altura. Sin embargo, aquí vemos que aquí esta resistencia está en esta altura y esta otra está a otra altura. Entonces, vamos a llamar a esta B total, igual que la corriente. Y entonces aquí va a haber un B1 y B2. ¿Por qué? Porque son diferentes alturas. ¿Y cuánto me tiene que dar B1 más B2? 0. 0. No, B total. Efectivamente, B total. Así es, entonces, tenemos un mensaje en el chat. B, muy bien. Entonces, si vemos esa altura, que en este caso lo estamos viendo como una diferencia de potencial, en serie va a ser distinta. Sí, o sea, en estas dos resistencias que están en serie, el voltaje de ambas resistencias es diferente, pero en paralelo la diferencia de potencial o el voltaje es el mismo. En paralelo, el voltaje es igual. En serie, el voltaje es distinto. ¿Dudas con esto que acabamos de explicar? Perfecto. Ahora, ¿quién me puede decir qué es una malla? Tenemos lo que es un nodo y ahora qué es una malla. ¿Es un lazo cerrado? Uh-huh. Efectivamente, es un lazo cerrado. En este caso, tenía un maestro de circuitos que nos decía, lo pueden ver como una ventana, y en esa ventana cada cristal es una malla. Es decir, ¿cuántas mallas vamos a tener en este circuito? 2. 2. Efectivamente, vamos a tener una malla 1 y una malla 2. Entonces, si vemos, la malla 1 es el lazo cerrado que contiene a la fuente de voltaje y a mi resistencia 1. Y la malla 2 es el lazo cerrado que contiene a R1, R2 y R3. ¿Vale? Y ahora pues nos vamos con la segunda ley de Kirchhoff, que es para voltajes. Que si vemos tiene cierto sentido lo que habíamos dicho de las alturas. Lo que me dice es que la suma algebraica de los voltajes que atraviesan una malla es igual a 0. Aquí hay que tener cuidado con esto porque nosotros tanto podemos darle un sentido a la corriente de la malla como la malla puede tener su propio sentido de corriente de acuerdo a la convención. Entonces, de acuerdo a la convención, ¿de dónde a dónde van los electrones en este caso? Me quedé algo perdido con el concepto de malla. Ok. Tú puedes ver a la malla como una ventana de un circuito. Es decir, aquí tengo... Vamos a poner otro circuito para ejemplificarlo mejor. Entonces, vamos a suponer que yo tengo aquí mi fuente de voltaje. Aquí tengo una resistencia. Aquí voy a agarrar otra resistencia. Aquí voy a regresar.
De aquí agarro otra resistencia. De aquí divido otra por acá. No, aquí no me voy a dividir tanto. Vamos a dejarlo así. Entonces, supongamos que yo tengo todo este arreglo de resistencias. Entonces, una malla va a ser un lazo cerrado. Entonces, si yo quiero buscar lazos cerrados, yo agarro una esquina del circuito y sigo los elementos hasta volver a cerrar. Entonces, aquí tengo un lazo cerrado. Si agarro otro punto y hago un lazo cerrado, ahí está. Si agarro otro punto y hago un lazo cerrado, ya cuento con malla 1, malla 2, malla 3. Pero pues me podrás decir, también puedo agarrar este y hacer todo esto. Y sí, también es válido. ¿Sale? ¿Sí queda un poquito más claro o seguimos perdidos? Perfecto. Muy bien, entonces voy a borrar este de aquí. Y sí. Entonces les decía del sentido de la corriente porque así les preguntaba yo de dónde a dónde van la corriente, en este caso por convención. Positivo y negativo. De positivo a negativo. Por convención, porque, o sea, primero pensaban que la corriente iba de positivo a negativo y así se quedó. Luego descubrieron que los electrones son los que se trasladan por todo el circuito, pero pues no quisieron cambiarlo porque pues ya todos los análisis, todas las ecuaciones pues ya estaban hechos. Entonces les dio flojera cambiar los métodos. Entonces aquí sí vemos la corriente IT va en sentido antihorario. Y de hecho todo el sentido va a ser antihorario. Entonces si nosotros tomamos nuestra malla 1 y decimos, ok, la corriente de esta malla va a ir en este sentido. Y pues la corriente de la malla 2 también. Entonces si vemos, vamos a notar, si yo pongo terminales, es decir, voy a poner aquí positivo y negativo. Aquí con la resistencia pues puede ir al revés, no importa, pero aquí lo voy a poner como positivo y negativo, y aquí positivo y negativo. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En la malla 1 voy a ver que para la fuente de voltaje va a ir de positivo a negativo. O sea, si vemos el sentido de la corriente, o sea, sabemos que sale del positivo y entra al negativo. ¿Sí? ¿O no? Bueno, estoy haciendo bolas. Ok. No, es que ya me estoy metiendo mucho en esto, yo creo. Bueno, quedémonos con las mallas. Ya después, si tienen más curiosidad, podemos hablar más del análisis de circuitos, pero por ahora quedémonos nada más con la división de las mallas, que son las ventanitas o los vasos cerrados de los circuitos, y que la suma algebraica de los voltajes que atraviesan una malla es igual a 0. Entonces, si vemos aquí, voy a tener mi V, y para la resistencia 1, según este diagrama que vimos de las alturas, el voltaje va a ser el mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, para la malla 1, el voltaje total pues va a ser igual al voltaje de la resistencia 1, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Y para mi malla 2, que está aquí, pues tendremos primero para la resistencia 1 un voltaje total, y pues eso tiene que ser igual
al voltaje 1 más el voltaje 2. Creo que verlo de esta forma es más sencillo, ¿no? Con las alturas. Bueno, ¿dudas con las leyes de Kirchhoff? Lo importante de todo esto es esto que anoté aquí y las leyes que de aquí emanan. Muy bien. Ahora sí, vamos con lo que nos más atañe, que son los arreglos de resistencias. Si yo tengo dos resistencias en serie, ¿cómo puedo yo reducirlas a una sola resistencia? Sumándolas. ¿Todos de acuerdo? Entonces, en serie, las resistencias efectivamente se van a sumar. Entonces, R aquí es igual a R1 más R2. Y cuando yo tengo resistencias en paralelo, ¿se suman sus recíprocos? ¿y eso qué me va a dar? O sea, está bien, pero o sea, la resistencia equivalente es la suma de los recíprocos. Bueno, daría igual el recíproco de la resistencia total. Efectivamente. Entonces, el recíproco de R, o sea, 1 entre R es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Que para dos resistencias vamos a ponerlo aquí. Para dos resistencias podemos decir que R es igual, era R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Sale? Chat dice, para dos resistencias en paralelo hay un modelo específico, ¿no? Sí, efectivamente es este de aquí. R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Qué digo? Nada más es esto, pero o sea, aquí el denominador común es R1 por R2, arriba va a quedar R2 más R1, y pues 1 entre eso, pues me queda esto de aquí. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Con esto? No. Bien. Profesor, ¿estás aquí con nosotros, verdad? Bueno, yo veo al maestro Sergio aquí, pero creo que no está. Pregunta rápida. De ustedes, bueno, más bien de su curso de Física 4 hasta el momento, ¿vieron lo que es el divisor de voltaje o no? ¿Ah, sí lo vieron? Ah, qué bonito. Qué padre. Bueno, hay alguien que dice que no. ¿Pero en Física 4 o en circuitos? Órale. ¿Con qué maestro? Okay. Muy bien. De hecho aquí está.
Mm, changos. Ujú. Pues no me voy a meter a los divisores de tensión y de corriente, porque no todos los han visto. Entonces vamos a dedicarnos a resolver arreglos de resistencias. Pero vamos a otra página. Quién sabe por qué me sigue copiando eso. Muy bien. Entonces sabemos que las resistencias en serie se suman, las resistencias en paralelo, los recíprocos. Ahí. Ok. Entonces, vamos a suponer que tenemos el siguiente arreglo, el siguiente circuito. Nada más aquí supongamos que tenemos aquí mi terminal positiva, mi terminal negativa. Tengo aquí una resistencia. Otro por aquí. Y aquí divido estas acá. Y ya me fui muy para allá. Aquí otra. Por aquí otra. Hay que fijar. Vamos a dibujar resistencias. Y aquí otra. Muy bien. Y vamos a decir que aquí yo tengo R. Esto es un medio de R. Esto es un tercio de R. 2 tercios de R. Un medio de R. Este va a ser R. Este también va a ser un medio de R. Y este aquí va a ser un tercio de R. R pues es arbitrario, no va a tener un valor concreto. Muy bien. ¿Quieren que les dé tiempo para analizarlo o lo hacemos de una vez todos? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo empiezo yo con esta cosa? Me conviene primero identificar los nodos. Por eso es importante que hablamos de los nodos. Entonces, ¿cuántos nodos voy a tener en este circuito? 6. ¿Cuántos? 6. Aquí tengo uno, es el nodo 1. Y tengo otro, nodo 2. Esto, bueno, es este, pero lo puedo mover también para acá. Nodo 3. Aquí tengo otro, nodo 4. Aquí tengo otro, nodo 5. Nodo 6, perfecto. ¿Todos de acuerdo? Ok. Entonces, de esos nodos, yo lo que quiero es reducir el circuito de tal manera que me quede lo siguiente. O sea, de esto quiero pasar, vamos a poner aquí, queremos esto que voy a poner acá. Tengo mi fuente, una sola resistencia,
Le voy a poner resistencia equivalente y se acabó. Entonces, de todo este circuito tengo que pasar a esto que tengo aquí. Y pues pareciera muy difícil, pero no lo es. O sea, el chiste es nada más ir identificando que yo quiero una resistencia en serie. Entonces sí, como dijo la compañera, nos conviene ir reduciendo primero las resistencias que están en paralelo. Entonces, si vemos aquí en el nodo 1, yo parto el circuito en este sentido y en este otro. Entonces, me voy a seguir aquí en serie y vemos que aquí en el nodo 2 se vuelve a partir tanto en este sentido como en este otro. Y vuelve al nodo 3. Entonces, entre el nodo 3 y el nodo 2 y el nodo 3 hay dos resistencias en paralelo. Entonces, a este arreglo en paralelo yo lo voy a llamar R1, por ejemplo. ¿Y R1 qué sería igual? A la suma de un medio de, no, de 2/3 de R más un medio de R. No, porque están en paralelo. Recordemos que en paralelo el recíproco es igual. Sería el producto de esas dos resistencias dividido ahora siempre la suma de esas mismas. Entonces yo tengo aquí que va a ser R, un medio de R por 2/3 de R entre un medio de R más 2/3 de R. De acuerdo con esto que tenemos aquí. ¿Y esto cuánto me va a dar? Mira ahí en el chat. 3/7. ¿3? ¿No son 2? A mí me dio 2/7. ¿Sí, no, compañero Juan Esteban? 2/7. 2/7 de R. Sí. Porque al multiplicar aquí es un medio por 2/3 es 1/3. Un medio más 2/3 son 7/3. No, 7/6, perdón. Entonces el 6 pasa para arriba, 6 entre 3 me da 2, 2/7. ¿Sale? Entonces si volvemos a dibujar el circuito, hay otro mensaje, si me equivoqué, va. Si volvemos a, bueno, antes de redibujar el circuito, voy a seguirme por aquí. Entonces si yo me sigo aquí, tengo una resistencia, pero esta no se encuentra en paralelo, pero aquí en el nodo 4 y entre el nodo 5 sí hay dos resistencias en paralelo. Entonces R2 va a ser el paralelo. A veces para referirnos a paralelos antes de aplicar la ecuación, decimos que un medio de R está en paralelo con 1/3 de R. Así nada más para tenerlo como notación. Y pues sería aplicar lo mismo, la misma ecuación, ¿no? Un medio de R por 1/3 de R entre medio de R más 1/3 de R. ¿Y esto cuánto me va a dar? Escribo en el chat. 1/5. Puede ser. ¿Estamos todos de acuerdo? 1/5. Sí. Muy bien. 1/5 de R. Perfecto. Y pues ahora sí, vamos a redibujar el circuito. Entonces, si yo lo redibujo ahora con las resistencias que yo he calculado, aquí voy a tener mi nodo 1, mi resistencia R,
la resistencia en serie. Aquí en el nodo 2 ya calculamos una sola resistencia. Y entonces aquí está el nodo 3. R. Aquí en el nodo 4 ya calculamos una sola resistencia. Nodo 5. Otra resistencia aquí. Nodo 6. Menos. Y llamamos aquí, tengo R, en medio de R. Esta de aquí quedamos que son 2/7 de R. Esta es R. Esta de aquí, que es la que calculamos, es 1/5 de R. Y esta de acá es 1/3 de R. ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿O hay alguien que tenga dudas? Vamos bien. ¿Los demás también? Eso. Muy bien, entonces aquí, si vemos los nodos que me quedan son el nodo 1 y el nodo 6. ¿Sale? Porque en los demás ya solo hay dos elementos por cada nodo. Entonces, del nodo 1 y el nodo 6, todas estas resistencias están en paralelo con R. Pero me conviene primero calcular una sola resistencia aquí entre el nodo 1 y el nodo 6 para posteriormente nada más hacer una resistencia en paralelo. Entonces, ¿cómo calculo la resistencia equivalente a estas 5 resistencias? Si todas están en serie, ¿qué les debo hacer? Sumarlas. Así es. Ahora sí, como ya no hay resistencias en paralelo entre, entre estos nodos, pues las puedo sumar sin ningún problema. Entonces tengo 1/2 de R más 2/7 de R más R más 1/5 de R más 1/3 de R. ¿Y esto cuánto me va a dar? ¿Nadie sabe? Ya, pero no. 487 sobre 210. Ay, ¿a poco tan feo? Digo, no lo descarto, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Que sí. Más 1/5, más 1/3. Sí, efectivamente. 487 sobre 210 R. Sí, eso de inventarse números no se me da muy bien. ¿Qué ánimo? Entonces, si dibujamos el circuito equivalente, y aquí yo mi terminal positiva, nodo 1, resistencia R, nodo 6, y regresamos aquí al menos. Y aquí ya tendría una sola resistencia. Así. Y pues los valores son R y 487 sobre 210 R. Y ya nomás para terminar, ¿qué va a pasar con estas dos resistencias?
Aplicar el modelo para resistencias en paralelo. Y son dos Yes. que podemos ocupar que ya es directo. Muy bien. La resistencia equivalente va a ser R por 487 sobre 210 R sobre R más 487 sobre 210 R. ¿Y esto cuánto va a dar? Ya puso en el chat. 487 sobre 697 R. ¿Sí? Muy bien. 487 sobre 697 R. ¿Todos de acuerdo? Sí. Lo que implica que mi circuito equivalente es este de aquí. ¿Ven? Y esto es 487 sobre 697 R. Ahí está. ¿Dudas sobre preguntas? No. ¿Los demás? A ver, ¿hay alguien en el chat? ¿Ninguna duda? Perfecto. Pues está fácil, ¿no? No, hay unos que se ponen más tediosos. No sé si alguien de aquí haya cursado circuitos electrónicos con el maestro Solórzano. Con el profe Matrix. ¿Nadie? Yo. ¿Verdad que te pone ejercicios bien tediosos? Sí. Estos son sencillos con los que, comparados con los que pone el maestro Solórzano, estos son sencillos. Muy bien, entonces voy a poner aquí esto. Y están sonando las campanas de la iglesia, hay que ir a misa, ¿eh? Muy bien. Entonces vamos a poner otro por aquí. Ay, vamos a ver si es muy interesante en el Resnick, porque luego a mí me salen unos bien feos. Ok. A ver qué dicen en el chat. A rezar para pasar. A ver, vamos a suponer que yo tengo aquí terminal positiva, terminal negativa, y arrancamos. Tengo una, aquí tengo estas dos, así.
Aquí voy a agarrar un nodo por acá. Voy a poner esta en diagonal. Y aquí voy a abrir estos dos así. Aquí voy a poner otra. Ya. Y aquí voy a poner. Aquí nada más. Otra. Listo. Muy bien. Entonces ahora sí les voy a poner valores. Vamos a decir aquí que tenemos B. Aquí voy a poner 10 ohms, 5 ohms, 2 ohms, 1 ohm, 10 ohm. Aquí voy a poner 5 ohm, 15 ohm, 10 ohm y 1. Vamos a poner. Alguien puso algo en el chat. Disculpe, ¿podré regresar a la hoja anterior? Es que tuve... Ah, sí, no hay problema. Rápidamente regreso. Y ahorita ahí está el ejercicio. Listo, ya tomé captura. Gracias. Entonces estamos a las 8:20. 10 minutitos. Vamos a ponerles aquí. Recordando que en serie la resistencia equivalente es igual a RA más RB. Y en paralelo, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre RA más 1 entre RB. Voy.
Es un poco arroz. Ah, ok. Vamos a servir dos arroces y ya se meter en su de arroz al poder. ¿Ya terminaron? ¿O está muy difícil? ¿O ya se durmieron? Es muy temprano y ya nos dio flojera. Dígame. Mm, o sea, este de aquí y este de acá. Este de aquí y este de aquí. Ujú, sí. No lo entiendo, es mucho para mí. Me dicen aquí. Ok, vamos a ver. Sí, de hecho, justamente puse esta configuración para hacerlos pensar respecto a a este arreglo en diagonal. Entonces, no sé si la compañera que cursó con el maestro Solórzano se acuerde de que el maestro decía algo sobre el Paint, pero no me acuerdo si era el método Paint o el... Cubetito de paint. Esa, ajá. Entonces, lo que vamos a hacer para analizar bien este circuito es justamente lo que me preguntaba la compañera. Vamos a agarrar este nodo y lo vamos a arrastrar hasta en medio del cable y no va a haber ningún problema. Es decir, en lugar de tener todo este cochinero que tenemos aquí,
podemos analizarlo de la siguiente forma. Tengo una resistencia ahí, este es mi nodo, tengo esta resistencia por acá, voy a pasar este nodo aquí. Bueno, voy a nombrar primero los nodos. Pues tengo este que es mi nodo 1, tengo este que es mi nodo 2, tengo aquí este que es el nodo 3, tengo aquí este que es el nodo 4. Entonces yo agarré este nodo, este sigue siendo el mismo. De aquí voy a arrastrar mis resistencias. Y a partir del nodo 2 vemos que aquí lo que voy a hacer es agarrar aquí el cable y voy a hacerlo vertical, y de aquí se divide en dos resistencias diferentes. Uy, se borró todo. Y este funge como el nodo 4. Y aquí hay otra resistencia y aquí se baja. Sí. Okay. Entonces, si vemos lo que hice únicamente es agarrar el nodo 3. Este era el nodo 3 y lo arrastré hasta acá. Entonces, este es el nodo 3 y este es el nodo 3. Nodo 2, nodo 1 y aquí está el nodo 4. Alguien me escribió en el chat. Medida de respuesta, 1475 sobre 119 ohms. Ok, ahorita vemos. ¿Dudas con lo que hice aquí? No. Es decir, aquí este cable no es nada más que un cortocircuito. O sea, lo que hice fue como estirar. Creo que también el maestro Salvador hacía una analogía de estirarlo como chicle. Y este cable de aquí es un mismo nodo. ¿Por qué? Porque es un cortocircuito. O sea, no hay ningún elemento ahí. ¿Vale? Y volvemos a escribir los valores de nuestras resistencias, que son aquí 10 ohm, 5 ohm, 10 ohm, 1 ohm, 15 ohm, 10 ohm y 5 ohm, 2 y 1. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo continuamos? Recordamos que queremos una sola resistencia en serie. Entonces, a partir de eso, yo vengo aquí de mi terminal positiva, tengo una resistencia en serie. Aquí en el nodo 1 se parte en dos diferentes mallas o en dos diferentes cables. Y si vemos entre el nodo 1 y el nodo 3, tengo dos resistencias en serie. Entonces, aquí yo puedo armar una resistencia equivalente a 1. Sigo por acá. Entre el nodo 1 y el nodo 2 tengo una sola resistencia, por lo tanto ahí no tengo que reducir todavía. Ahora, aquí en el nodo 2 se vuelve a partir en dos diferentes secciones, y aquí entre el nodo 2 y el nodo 4 tengo dos resistencias en paralelo, por lo tanto aquí puedo hacer una resistencia equivalente a 2, vamos a llamar, y entre el nodo 2 y el nodo 3 voy a tener estas dos resistencias en serie, por lo tanto estas van a ser otra resistencia equivalente 3. ¿Sale? Entonces, primero, mi resistencia equivalente 1. Están en serie, por lo tanto la sumo, es decir, 1 ohm más 2 ohm. Pues son 3 ohm, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay, ahora la resistencia equivalente 2.
Están en paralelo 5 y 10. Y como son 2, pues puedo aplicar la ecuación anterior, que sería aquí 5 por 10 entre 5 más 10, y esto me da 50 entre 15, ¿no? ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Bueno, ya si estoy equivocado me avisan. 10 tercios. Y también puede ser 10 tercios. Me gusta. Okay, 10 tercios ohms. Y la resistencia equivalente 3, pues es la suma también, ¿no? 10 ohm más 1 ohm, y esto es igual a 11 ohm. Ok, entonces yo voy a volver a reescribir el circuito. Nos conviene porque luego nos hacemos muchas bolas con tantas resistencias que hay. Entonces tengo mi resistencia de 10 ohm, nodo 1, resistencia equivalente 1, nodo 3, aquí entre el nodo 1 y el nodo 2 hay otra resistencia. Aquí del nodo 2 tengo resistencia equivalente 2 y la de 15 ohm. Y por acá tengo otra resistencia. Y así vamos. Entonces me quedan lo que es el nodo 1, el nodo 2, y aquí que es el nodo 3. Ahora volvemos a analizar parte por parte. Partiendo de la terminal positiva, aquí esta se queda igual, 10 ohm. Del nodo 1 aquí tengo mi resistencia equivalente 1 de 3 ohm. Esta de 5 ohm se quedó igual. Esta de aquí es la resistencia equivalente 2, que son 10 tercios de ohm. Y esta que son 15 ohm. Y aquí esta que es de 11 ohm. Muy bien. Entonces, entre el nodo 2 y el nodo 3, que aquí no lo nombré, vemos que este arreglo de aquí está en paralelo, ¿no? O sea, primero estas dos están en serie, 10 tercios y 15. Entonces yo las puedo sumar. Y a su vez yo puedo hacer que estas dos están en paralelo. Entonces a esto lo voy a llamar resistencia equivalente 4. Entonces la resistencia equivalente 4, lo voy a poner primero con notación. Dijimos que era en serie estas dos, es decir, la suma de 10 tercios más 15 en paralelo con la de 11. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Entonces, si hacemos primero la suma, tendríamos que esto es 45 más 10 son 55 tercios en paralelo con 11, ¿verdad? Okay. Y como son dos resistencias, pues podemos hacer aquí la ecuación que les había dicho, que sería 55 tercios por 11 sobre 55 tercios más 11. Les digo que los números no son lo mío, por lo menos para proponer. Entonces, este producto, ¿cuánto me da? 55 octavos. 55 octavos. ¿Todos de acuerdo? O hay alguien que diga, no, pero a mí me dio distinto. Creo que todos de acuerdo. Muy bien. Entonces, esta es la resistencia equivalente 4. Si vuelvo a reescribir el circuito, tengo aquí positivo, 10 ohm, tengo aquí nodo 1, esta de 3 ohm, de aquí está de 5 ohm,
Y aquí ya tengo esto aquí, que es la resistencia equivalente 4, la que acabamos de calcular. Y ya, menos voltaje. Entonces quedamos que esto es de 10 ohms. Este es de 5 ohms. 3 ohms. Y 55 octavos. Ya, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿De aquí qué? ¿Qué me quiere decir? ¿Nadie? A ver en el chat. La de 5 y 55 octavos están en serie, perfecto. Y de ahí con la de 3 ohms están en paralelo, ¿no? Es decir, estas dos están en serie y con la de 3 ohms están en paralelo, dice el chat. Sí, muy bien, perfecto. Entonces aquí vamos a hacer que todo esto, estas tres de aquí, sean mi resistencia equivalente 5. Por lo tanto, la resistencia equivalente 5, dijimos que era en serie 5 más 55 octavos, en paralelo con 3. Es decir, va a ser 5 más 55 octavos, me va a dar 95 octavos en paralelo con 3. Es decir, va a ser 95 octavos por 3 sobre 95 octavos más 3. ¿Y esto cuánto me va a dar? $285 sobre 119. Chale. 285 sobre 119. Vamos. Ok. Y pues ya nomás me quedan dos, ¿no? O sea, de aquí terminal positiva tengo una resistencia. De aquí este nodo sale la resistencia equivalente que acabamos de calcular. Y regreso. Menos. Más. Voltaje. Dice, y esa está en serie con la de 10. Efectivamente. 10 ohms. Y aquí son 285 sobre 119 ohms. Y pues nada más me queda sumarlos. Entonces la resistencia equivalente total, entonces 10 más 285 sobre 119. Y eso me va a dar, híjole, $1,475. Sí, 1,475 sobre 119 ohms. Perfecto. 1,475 sobre 119 ohms, que es aproximadamente 12.39 o 12.40. Es decir, que mi circuito equivalente pues va a ser aquí mi terminal positiva, resistencia, terminal negativa, voltaje, 12.4 ohms. Muy bien. ¿Dudas? Yo, profe, en el paso anterior se podía sumar la de 55 octavos, la de 5 y la de 10, ¿esas tres en serie o no? No, porque aquí, si vemos, aquí tengo este nodo de aquí. Este es el nodo 1, habíamos dicho. Entonces, en este nodo, tanto se divide aquí como se divide acá.
Entonces, la de 10 está en serie con todo este arreglo, no nada más con este de acá. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas? No, muy bien. Disculpe, No. ¿podría alejar un...? Ok. Sí, justamente a eso yo. Ahí está, para que le tomen captura. ¿Qué temas se abordarán en el examen? Porque creo que mi grupo va algo atrasado. No sé. A ver, déjame ver si todavía está el profe Sergio. No está el profe Sergio. Ay, ¿dónde fue el profe Sergio? Él sí ha de saber. A ver, espérame tantito. No, creo que ya se salió. Pues yo me imagino que hasta este tema de arreglos de resistencias y posiblemente circuitos. Aunque dudo que metan circuitos, o sea, nada más arreglos de resistencias. O a ver, si quieren, no se salgan, denme 2 segundos en lo que le voy a preguntar. No se me vayan. Profe Serge, ¿Qué pasó, mi querido Irán? me andan preguntando que qué temas van a venir en el examen. Va a venir corriente, resistencia, resistividad, densidad de corriente, un poquito de esto de circuitos, de arreglos de resistores, circuitos de corriente continua, pero así a un nivel más tranquilón. Bien. Sí, o sea, lo previo a campo magnético. Bien, yo que me quería meter con fasores, no, No, ni modo. Está bien. eso es lo que va a haber. Bueno, chicos, más preguntas, aprovechando que está el maestro Sergio aquí. Ok. Y si no hay más dudas, chicos, yo creo que los podemos dejar ir, ¿no? Sí, nos estamos viendo, muchachos. Muchas gracias, Irán. Estén bien. Sí, pero nada. No sé, el siguiente sábado. No, ¿el siguiente sí va a haber o no va a haber por el examen? Déjame ver. Sí, la siguiente sí, porque el examen va a ser el 9. Ok. Entonces, Está bien. de hecho, yo creo que estaría chido hacer un simuladorcito de examen la siguiente, Ujú. ¿no? ¿Cómo ves? Y si quieres, en la semana lo coordinamos Dale. para que los muchachos, pues vayan así como que familiarizándose un poquito a lo que les pueden preguntar, ¿no? Sale, pero sí, me parece bien. Morales. Bueno, pues muchas gracias, Irán. Muchachos, muy bonito día. Estén bien. Aquí, hasta luego, también. Hasta luego. Estén bien.